Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos compartiendo parte de la historia del cristianismo, como lo hemos hecho las últimas 3 semanas. Vamos a compartir hoy, si el Señor lo permite, el comienzo del segundo siglo y las circunstancias que rodean la persecución en el siglo segundo. Terminamos la semana pasada hablando de Domiciano, prácticamente al final del siglo I. Terminamos hablando de la persecución de los cristianos en este primer siglo. Algo interesante que recién en el segundo siglo se conoce, en el siglo I sí hay registros de persecuciones de cristianos, como en el caso del tiempo de Nerón, en el tiempo de Domiciano, pero no hay registros en su mayoría guardados o conocidos, como para decir tantos cristianos fueron martirizados, tantos cristianos fueron muertos. Pero sí en el siglo segundo, lo que en el primer siglo no se conoció como evidencias de martirio, en el siglo segundo sí comienzan a aparecer escritos del siglo I, se los llama las actas de los mártires, y a partir del año 100, 105, 107, principalmente a través de la muerte de Ignacio de Antioquía, que es este personaje que vamos a estar comentando en este tiempo, sí comienzan a conocerse y archivarse esas actas de los mártires, donde al día todavía de hoy usted en partes de Europa, del Vaticano, diferentes lugares de Alemania, Inglaterra, hay registros, hay libros históricos que registran estas actas de los mártires, como en el caso de Ignacio, como estuvimos compartiendo. Ignacio en el año 107, hermanos, después de Cristo, él era obispo de Antioquía. En el año 107, Ignacio es condenado a muerte por ser cristiano y por ser líder en la iglesia de Antioquía. Algo que tenemos que compartir primero, antes de seguir un poco con la historia de Ignacio, algo peculiar comienza a suceder después del año 100, después del año 105, en el Imperio Romano. Y comienza a cambiar la perspectiva de lo que era la vida cristiana a través de unas cartas que se escriben Plinio, que era un gobernador de Bitinia, o el gobernador de Bitinia, era una provincia en la región de lo que es Turquía, el día de hoy, y las cartas que escribe Plinio como gobernador de Bitinia y Trajano, que era el emperador en ese momento romano. Estas cartas fueron conocidas siglos después, fueron estudiadas por los apologistas cristianos y se llegó a comprender un poco por qué ahora la fe cristiana se tomaba de otra manera. Se puede ver cómo el Señor comenzó a trabajar en Él mismo, en la defensa de su pueblo, a pesar de las grandes persecuciones. Una de las cosas que Plinio pregunta al emperador, ¿en qué consistía el crimen de los cristianos? Una de las preguntas que este gobernador se hace es: emperador, por favor hágame saber, desde hace tantas décadas que se persigue a los cristianos, hay época donde se los ha martirizado por millares, ¿qué es el crimen o cuál es el crimen que los cristianos cometen para yo saber cómo actuar en mi provincia acá en Bitinia? Porque Plinio le dice: yo he interrogado a alguno de ellos y lo único que he conocido es que ellos se reúnen para alabar a este Cristo, o a Jesús el Cristo, como Dios. Cuando les he preguntado qué hacen en la semana o qué hacen durante los días festivos, ellos dicen que solamente se reúnen a adorar a su Dios, a Cristo, y se prometen no robar, no matar, no cometer adulterio. Entonces la pregunta que Plinio le hace al emperador Trajano: ¿debíamos o deberíamos nosotros castigar a los cristianos solo porque llevan el nombre de cristianos o porque hacen algún crimen contra el imperio, contra el Estado? Cuando llegan estas cartas a Trajano, al emperador, él contesta a Plinio y de esa manera el mismo emperador reconoce de que había una manera de apaciguar, de calmar la persecución, porque en realidad el cristiano, las familias cristianas, lo único que querían era respetar al Estado y vivir una vida piadosa en Cristo.
¿Cómo comienza entonces a manejarse las acusaciones delante de los tribunales imperiales? Simplemente ya no se recibían acusaciones anónimas de que alguien, o mi vecino, o mi primo, o mi tío, yo sé que es cristiano y yo lo denunciaba a lo mejor ante un gobernador o ante una corte imperial. Ya no se aceptaban las denuncias anónimas. Pero si una persona o una familia llegaban delante de algún gobernador o juez o el mismo emperador como cristianos y se negaban en ese momento a negar a Cristo y adorar a los dioses del imperio, entonces sí, se tomaba represalias contra ellos, muchos eran muertos, algunos eran solamente castigados, otros desterrados, pero de alguna manera reconoce Roma que si no toman alguna medida, estando ya los cristianos delante de las autoridades y no niegan a los dioses romanos, las cortes imperiales iban a perder toda autoridad en todo el imperio romano en cuanto a esta nueva secta, o esta secta como así se le llamaba, de los judíos. Todavía se creía que era parte de una secta judía, y de alguna manera se apacigua la persecución, porque ya no podía haber denuncias anónimas contra los cristianos. De esta manera, igualmente, en el año 107, y durante el gobierno de Plinio y el momento de emperador de Trajano, se denuncia a Ignacio de Antioquía. Él era obispo de Antioquía. Se creía, la tradición judía decía que este varón había nacido alrededor del año 30, 29-30 después de Cristo, y la tradición judía hablaba o creía, como dice Mateo allá 18:2, que este Ignacio fue aquel niño que el Señor puso entre él y los apóstoles, cuando les pidió que no dejaran ir a los niños fuera de él, porque de los tales era el reino de los cielos. Este Ignacio de Antioquía fue llevado a Roma, por supuesto que no permitió tener ningún tipo de defensa delante de las autoridades, y una de las cartas que escribe en su viaje a Roma es una que se llama De Esmirna a Roma, y en ella, de alguna manera, este mártir, este hombre que murió devorado por las fieras en Roma, no solo que no niega su creencia en Cristo Jesús, sino que fíjense lo que les escribe desde Esmirna a Roma mientras estaba llegando para ser juzgado y ejecutado. Les dice a los hermanos que estaban en Roma queriendo o promoviendo la defensa de este Ignacio delante del emperador. Les dice Ignacio: temo vuestra bondad, que puede hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis. Pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil a mí alcanzar a Dios. El propósito de Ignacio, según él mismo dice, era ser imitador de la pasión de Cristo, imitador de la pasión del Hijo de Dios. Es interesante que también Ignacio dice: ahora que me enfrento al sacrificio supremo, es que empiezo a ser discípulo, y por tanto lo único que quiero no es mi libertad, sino enfrentarme a toda prueba, morir como cristiano para ser llamado cristiano y seguidor de Jesucristo. Fíjense, hermanos, hermana, qué tremendo el testimonio de varones como este, como otros miles, millares de varones, mujeres, de jóvenes, de niños que murieron perseguidos por la iglesia imperial, que murieron perseguidos por el imperio romano, por la iglesia politeísta de los romanos, si la pudiéramos llamar así. Y qué interesante que dice acá también el autor Justo González: la razón por la que Ignacio está dispuesto a enfrentarse a la muerte es que a través de ella llegará a ser un testimonio vivo de Jesucristo. La pregunta que le hago cada día que compartimos este devocional: ¿hasta dónde llegaría nuestra fidelidad al Señor para morir en la manera como Ignacio de Antioquía y muchos millares más, cientos de miles según los registros históricos, lo hicieron en los primeros siglos? Déjeme terminar con estas palabras de Ignacio también. Antes de ser llevado delante de las fieras, Ignacio declara: soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme,
para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Gloria a Dios y gloria al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por varones y mujeres de Dios que han pagado con sangre la bendición y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos hablando del martirio de Policarpo, otro de los así llamados también en el siglo II padres de la Iglesia. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.